Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, estamos con el despunte en Spotify, YouTube, Facebook y TikTok. Quiero consignar mis saludos a gente que nos escribe en Facebook y nos escribe también en YouTube. Alex Otelo, a Domingo Toruño, Víctor Alanís, Norma Salmerón, quienes nos han reportado nuestras transmisiones. Muchas gracias a todos. Lo mismo a la gente, digamos, que nos escucha y que se suscribe a esta página. Sí les sugiero de que la guarden en su teléfono o su televisor, ¿verdad? Para que ya suscrito es más fácil la entrada para ver el despunte. Por otro lado, falleció Silvia Pinal. Silvia Pinal trabajó incluso con personalidades como Pedro Infante. Se caracterizó por ser una de las mujeres más bellas del mundo. Estuvo en Hollywood también. Y fue casada con Enrique Guzmán. Le tuvo 3 hijos, a pesar de que ella podía ser la mamá de Enrique Guzmán. Sin embargo, deja un gran recuerdo porque perteneció a la época de oro del cine mexicano. Y esto, digamos, hace que Silvia Pinal haya sido la sobreviviente de ese gran cine que en su momento tuvo México, ¿verdad? Que nada que ver ahora con el cine mexicano, ¿verdad? Sencillamente ni los artistas ni las producciones cinematográficas. Así es que Dios acoge en su santo seno a Silvia Pinal. Se hizo un alto al fuego en la guerra del Líbano, pero ya fue violada la tregua. Israel empezó a bombardear otra vez. O sea, no hay mucho interés en la paz, tanto en el Oriente Medio como en Ucrania. Y el temor que hay en estos momentos, particularmente en Europa y en el mundo entero, es que Biden, que ya saben ustedes que es guerrerista, vaya a hacer una guerra nuclear antes de que se vaya. Hay un malestar entre los demócratas, especialmente los halcones, por haber sido derrotados por Trump y buscan cómo dejarle el camino minado a Trump, que se ha comprometido y por eso ganó las elecciones, a buscar una salida a la guerra y que haya paz tanto en Ucrania como en los países del Medio Oriente. Miren, van a haber especulaciones con estos cambios que ha hecho el Banco Central. Por ejemplo, todos los precios deben de ser en Córdoba, incluso las tarjetas de crédito. Se acabó, digamos, la parte en dólares y la parte en Córdoba. Todo está ahora cordobizado. Pero hay que ser realista. Las importaciones se hacen en dólares. Y realmente los precios que se van a fijar de los productos tienen mucho que ver con el dólar de los Estados Unidos. Mientras siga siendo la moneda dominante, los BRICS han ofrecido sacar su propia moneda, pero la diferencia es que todavía el dólar es la moneda dominante y nosotros estamos aquí dentro del hemisferio occidental. Parte de este wiri se da en Costa Rica y se da en Miami, donde hay mucho nicaragüense. Pero, por ejemplo, tiendas aquí en Managua como Cinza, que tienen los precios en dólares, sencillamente van a tener que ponerlos en Córdoba porque esto ya es ley, ¿verdad? Y si le van a subir, pues entra dentro de la competencia con las otras ferreterías importantes que hay. O sea, no veo mucho cambio. Los coyotes van a seguir trabajando, se va a seguir comprando y vendiendo dólares y entiendo que los bancos van a seguir vendiendo dólares. Porque aquí hay muchas personas que hacen pagos o transferencias de dólares
a otros países, particularmente en los Estados Unidos. Y como dije hace un momento, el dólar sigue siendo la moneda dominante. Aquí lo importante es que los bancos sigan vendiendo dólares, porque si dejan de venderlos, entramos a la fase especulativa con el precio de esa moneda. Ahora, hay discusión en estos momentos sobre el caso de los envíos de Western Union. Miren, una de las disposiciones del Banco Central de Nicaragua es que se congela el precio del dólar en el año 2025. O sea, se mantiene esa paridad de 36.60 o 67, ¿verdad? Que se ha fijado, y esto lo ocasionó el deslizamiento de la moneda frente al dólar. Entonces, si los bancos siguen vendiendo dólares, o sea, no habrá pasado gran cosa. Ahora se le da importancia a nuestra moneda definitivamente, porque digamos, como los precios estaban dolarizados, hay tiendas que ponen los precios en dólares. Por ejemplo, las casas distribuidoras de vehículos ahora los van a tener que poner en Córdoba, ¿verdad? Y como no hay deslizamiento, sencillamente se va a mantener el precio. Las compañías telefónicas como Tigo y Claro, entre otros, y los mismos bancos, con esto del deslizamiento, lo que hacían era venir aumentando el precio continuamente. Y esto lo hemos reflejado en, por ejemplo, la compañía Claro. Este mes daba un precio y al mes siguiente otro precio. Por ahí también iba la compañía eléctrica, ¿verdad? Entonces, al estar ya congelado el dólar, como ha dispuesto el gobierno, sencillamente se tiene que mantener una tarifa fija. Claro que todo depende del consumo, por ejemplo, en el caso de la electricidad, ¿verdad? Aunque yo he observado que se cobra a ojo de buen cubero. En el caso del agua, por ejemplo, hay una tarifa fija para una serie de barrios en Managua. No es que porque consumiste más agua, porque definitivamente el agua está racionada. A donde yo vivo, por ejemplo, el agua llega a las 4:30 de la mañana y a las 7 de la mañana ya se fue. Ni siquiera pueden alegar que hay fuga, porque ese es el cuento, usted tiene fuga en su casa, ¿no? Sencillamente el agua te la cortan, y esa es una disposición que han venido tomando desde hace varios años. Entonces pienso que no debe de haber especulación en cuanto a esto. Insisto, digamos, la gente que está en Miami, que es buena a especular. Y en general en los Estados Unidos, lo mismo en Costa Rica, los cambios no son significativos. O sea, los precios de los productos en los mercados y en las tiendas van a guardar siempre su paridad con el dólar, aunque ahora no van a poner precios en dólares como lo venían poniendo. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es cero. Ahora, esto tiene su incidencia, por ejemplo, en cuanto al salario de algunas personas, particularmente, digamos, los jubilados en el seguro. Se va a mantener el valor igual de la moneda, porque no hay deslizamiento. Antes se aplicaba el 5% anual en el pago de las pensiones, ahora se va a mantener fijo. Lo que se le da es fortaleza al Córdoba, lo cual lo miro muy bien. Ahora, si la moneda se mantiene tal como dispuso en estos momentos el Banco Central, no tiene por qué haber especulación, ¿verdad? O sea, si usted va a retirar fondos a Western Union, si se los dan en dólares, se los van a pagar lo mismo que como se los paga el banco o se le pagan en la calle. En el caso de los coyotes no pueden especular tampoco. ¿Por qué? Porque no hay deslizamiento.
no hay deslizamiento y eso es importante también. Yo creo que la medida es positiva, tiene que ser de beneficio común y no tiene por qué haber especulación. Lo único que se está buscando en estos momentos es como darle una mayor intensidad a la moneda nacional. De todas maneras, los que me escriben pueden hacer las consultas del caso. Y recuerden que yo recibo mensajes en YouTube y en Facebook, que son a donde se pueden comunicar. Según la disposición del Banco Central, todos los pagos que se liquiden en Nicaragua a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cualquier tipo de tarjeta física y electrónica, aun cuando estén referidos en moneda extranjera, deberán ser efectuados en moneda nacional. Por ejemplo, en este del financiamiento en dólares, digamos, para ejemplificar, los que financiaban carros, los bancos, ahora no van a poder estar diciendo ahora subió el dólar y ahora vas a abonar más por el pago de tu carro, no, está fija la moneda, no hay deslizamiento. Hago esta aclaración porque, como decía, mucha especulación hay. Y hay una campaña contra nuestro país allá afuera, particularmente de los traidores. Pero entonces no tiene por qué haber especulación, muy buena la medida, ¿verdad? Para evitar casualmente lo que estoy diciendo de la especulación. Ahora no van a poder especular. Y los coyotes, si bien es cierto de que ellos pueden comprar y vender, seguramente van a tener una ganancia, tanto en la compra como en la venta. Lo mismo los bancos, ¿verdad? Lo mismo los bancos, porque los bancos venden y compran dólares y esto va a continuar, ¿verdad? Tal como venía sucediendo, pero con un Córdoba con verdadera identidad nacional. Por otro lado, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma de la Ley General de Migración y Extranjería, hizo adición al Código Penal con el objetivo de reforzar el marco jurídico en esa materia de acuerdo con la iniciativa enviada por la Presidencia de la República. Con la reforma se fortalecerán los controles fronterizos bajo la decisión soberana del Estado de Nicaragua de otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia de nacionalidad nicaragüense adquirida. O sea, hay mucha gente que cuando sale a desacreditar Nicaragua y aquí está prohibido eso. Aquí está prohibido. No tienen por qué hacerle daño a su país, a donde nacieron y donde viven. Entonces, sencillamente, estos pueden perder la nacionalidad. A nadie le están restringiendo los viajes, pero deben de respetar la tierra en que nacieron. Y la tierra en que nacieron en Nicaragua se debe respetar. Sencillamente así. O sea, también estoy muy de acuerdo con esta disposición migratoria, ¿verdad? Porque si nacimos en Nicaragua, ¿por qué vamos a andar buscando cómo hacerle daño a Nicaragua? No tiene sentido. Aquí en Nicaragua usamos un término, matamama. Estos son matamamas, ¿verdad? Porque se expresan mal de la tierra que los vio nacer y donde dejaron el ombligo. Pero en el caso del dólar yo creo que lo he aclarado. Cualquier pregunta me la pueden hacer por YouTube, me la pueden hacer por Facebook, y yo con mucho gusto, en la medida de mi capacidad y los conocimientos que tengo, digamos, de las leyes del país, porque las analizo, pues les voy a dar respuesta, ¿verdad? Y si no tengo a mano la respuesta, la voy a consultar ante la autoridad correspondiente. Es como aquí hay plena libertad de culto, pero cada lora su Guanacaste. Si una persona estudió para sacerdote, debe dedicarse a predicar la palabra. El pastor evangélico debe dedicarse a predicar la palabra, ¿verdad? Aquellos que quieren instrumentalizar la fe
con la política no tiene sentido. Y les recuerdo, especialmente a los traidores, lo que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Y esto lo aclaró muy bien Jesús cuando le preguntaron que si era el rey de los judíos. Eso está ahí en la Biblia, lo pueden leer, ¿verdad? Porque la Biblia, digamos, es la guía de la fe en las traducciones que han llegado hasta el día de hoy, porque le hicieron muchos cambios a través del tiempo. Modesto les ha presentado reportajes importantes durante las transmisiones de Radio El Pensamiento sobre la forma en que adulteraron los escritos originales, particularmente de los testamentos y las cartas de los apóstoles, en el transcurso del tiempo. Acuérdense que inicialmente los libros de la Biblia, como no había imprenta, eran copiados nada más, y muchas veces el copista le hacía cambios a los conceptos. ¿Por qué? Porque la Biblia empezó a escribirse, digamos, con el Evangelio de Marcos 80 años después de la muerte de Jesús. Entonces lo que habían eran díceres, no todo el mundo sabía escribir, ya sea el arameo o el griego, que eran las lenguas en que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los originales se perdieron, y lo que se utilizaban, según las investigaciones, eran seudónimos. O sea, Mateo pudo haber sido un seudónimo, Juan, Marco, etcétera. Es interesante todo esto, y a la medida que va transcurriendo el tiempo se van aclarando muchas cosas. Hay unos papiros o escritos antiguos que se encontraron en las cuevas de Israel, que ofrecen muchos cambios realmente a lo que vinieron haciendo los curas del medioevo y antes del medioevo, en la época del oscurantismo, que le llaman, que eran los años 1000, 1200, etcétera, en que se utilizaba la religión para eso. Miren, ayer, por ejemplo, se celebró el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Todos esos colonos que vinieron ingleses venían huyendo de la Inquisición, porque en Europa, si interpretabas la Biblia, que era prohibido, te quemaban los inquisidores de la Santa Inquisición, ¿verdad? Eso, el único que podía interpretar la Biblia, especialmente los evangelios, era el sacerdote, ¿verdad? Esto lo vino a quebrar Gutenberg cuando se hizo la primera traducción de la Biblia de las lenguas que se conocían originales en esa época, e imprimió la Biblia. Después se dieron distintas versiones que predominaron y todavía están al día de hoy. Por ejemplo, la versión del rey Jaime en Inglaterra, o la versión de Casiodoro de Reina, que le dicen versión Valera. No hay tal Valera. Valera es el impresor, el que tradujo la Biblia de Casiodoro de Reina, que era un obispo español. ¿Estamos claros? Pídanle más explicación al pastor, ¿verdad?, o al sacerdote en relación con esto, porque yo no soy ni pastor ni sacerdote, más que un estudioso. Por otro lado, al mejor mono se le cae el zapote. Miren, Bukele lo ha venido haciendo bastante bien, pero está payaseando. Se apareció ofreciéndole a Pedro Sánchez $3,5 millones para los afectados por el Dana, o sea, las inundaciones que han habido ahí. Pedro Sánchez, que es el primer ministro de España, ni siquiera le contestó. Porque eso que hizo Bukele es payasada. Miren, no hace mucho, España destinó $2,000 millones para Ucrania, porque como ellos están en la onda de Biden de fomentar la guerra, $2,000 millones. Imagínense qué cantidad. Y han invertido, por la presión popular que hay en España con los afectados del Dana, en que hay 200 desaparecidos todavía, $3,000 millones.
Yo pienso que Bukele, porque estos países centroamericanos son pobres todos. No hay tal que el uno está mejor que el otro. Todos estamos parejos. Debería de invertir más en la pobreza que hay en El Salvador. Y no estar payaseando así. Con nadie quedó bien. Incluso los medios de comunicación internacionales que dominan en estos momentos las noticias ni siquiera lo destacaron. Yo vine a darme cuenta de esto por José Viera, que es un analista internacional español, que habló de eso, pues, pero con poca importancia. O sea, se quiso lucir. Bukele como se quiere lucir ahora siendo amigo de Milei. A mí, Milei es un desastre. Ese psicópata en Argentina, ¿verdad? Pero él quiere quedar bien con Trump, porque Milei es bien servil con Trump. Desde antes que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El otro servilazo que tenemos en América Latina es Boric de Chile, y el topo que tiene el BRIC, que es Lula, para ir aclarando las cosas. Es bueno aclarar estas cosas, y trato yo en mi comentario de decir cosas que los demás no dicen, porque aquí se le oculta mucha información a la gente. Por ejemplo, con el alto al fuego, acordado con el Líbano, ahí está bombardeando Israel otra vez. Ya van 5.000 muertos por los bombardeos que hace Israel en el Líbano. Y allá en Gaza son 46.000 los que han matado los bombardeos, especialmente niños. Especialmente niños. Porque las bombas no tienen ojo. Ahora, en Venezuela hicieron una ley interesante. La Asamblea de Venezuela aprobó por unanimidad la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana, un instrumento destinado a castigar duramente a los nacionales que pidan la imposición de medidas coercitivas unilaterales y la intervención militar o atenten en modo alguno en contra de la seguridad nacional. Miren, aquí no hay que sorprenderse, yo lo miro en lo correcto. En los Estados Unidos, a este Snowden y al otro que está asilado en Rusia les quitaron, al que está asilado en Rusia, la nacionalidad, a pesar que había nacido en los Estados Unidos y es blanco, ¿verdad? Acuérdense que el racismo todavía está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dio a conocer informaciones relativas a la actuación de las tropas norteamericanas en Afganistán, lo mismo en la base que tiene Estados Unidos en una parte de Cuba, la base de Caimanera, ¿verdad? Cómo se tortura a la gente. Entonces le quitaron la nacionalidad. O sea, el que atenta contra su país, que lo vio nacer, no merece más que un castigo. Y esto es en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Ahí en Irán, por ejemplo, a los espías iraníes que espían para Israel, los condenan a muerte. Es algo similar ocurre en Israel también. Vuelvo a decirles, doy esta explicación porque los grandes medios internacionales que están controlados en estos momentos por Occidente tergiversan la verdad y no le dicen la verdad a la gente. Yo trato de apegarme a la verdad, basado en un concepto bíblico, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, basado en ese concepto, trato de darle explicaciones a ustedes de cómo es que son las cosas, ¿verdad? Por otro lado, sigue la escalada de la guerra en Ucrania. Putin les acaba de enseñar un misil que no lo pueden captar el gran armamento antimisiles que Estados Unidos ha destinado en Ucrania. Porque, por ejemplo, hay desequilibrados mentales como el de Francia, Macron, y el de Inglaterra, que están pidiendo, digamos, una guerra preventiva contra Rusia. La guerra preventiva es con armas nucleares. Y ellos, con tal de quedar bien con Biden, que ya se va, y los que están con Biden no les importa, digamos, escalar la guerra. La verdad es que, como dice Einstein, una guerra mundial, una
cuarta guerra mundial la vamos a combatir a pedradas y a palos porque la humanidad se habrá extinguido en su mayor parte. Por otro lado, Biden amenaza con dar armas nucleares a Ucrania. Antes de irse está haciendo daño. ¿Verdad? Qué hombre este. Pero ya va a llegar Trump y esa es la esperanza que tiene el mundo entero, que pare la guerra como lo prometió. También este Biden, en su ánimo guerrerista, pues todavía tiene el poder, está mandando a poner misiles nucleares en Japón. Japón ha sido como una colonia después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso le restaron poderes al rey. Todavía en Japón hay rey, ¿verdad? Pero es simbólico. Es el más simbólico de todos los reyes junto con el de Suecia. El de Suecia tiene que trabajar para ganarse la vida y no representa al Estado. Tampoco es un rey de nombre, nada más. Todavía tiene más presencia, digamos, este pedante español que está de rey, lo mismo el de Inglaterra, pero en Japón el convenio que hizo MacArthur con Hirohito es que lo iba a dejar vivo, porque a la mayoría de los militares japoneses los colgaron después de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas de intervención americanas, siempre y cuando aceptara de que ya no tenía divinidad, porque lo miraban como un dios y que era un personaje de carne y hueso, ¿verdad? Además que dejaba de ser, digamos, la gran autoridad en el Japón y pasaba a ser únicamente un símbolo, ¿verdad?, decorativo. Por otro lado, a 14 meses del genocidio en Gaza, pues ya hay más de 50,000 muertos. O sea, Biden deja un mal recuerdo en la historia. Fomentó la guerra por todos lados y la muerte. Pero estos que fomentan la guerra, que lo ha cuestionado Trump, destaca la prensa norteamericana, ellos están a buen recaudo. Por ejemplo, Netanyahu tiene a sus hijos en Miami. Ahí no les va a pasar nada. Ni siquiera, digamos, en este intercambio de bombas que hay entre Irán, Hezbollah e Israel, ahí no les va a pasar nada. O otros hacen negocio con la guerra, como Ursula von der Leyen, que está en el negocio de las armas, y les resulta que la guerra continúa. Se van a estrellar con Trump, ¿verdad? Porque, por lo menos en esa parte, promete acabar con la guerra. Se le paró duro la Claudia Sheinbaum a Trump. Trump amenazó con unos impuestos altos al producto norteamericano, a las importaciones de Estados Unidos, de México y Canadá. El Trudeau, que es un servilazo, se quedó callado. Pero la Claudia habló directamente con Trump y le dijo que si le ponían aranceles a los productos mexicanos que se exportan en los Estados Unidos, ella le va a poner aranceles también a los productos norteamericanos que importa México. Además, que si la medida la implementaba de esa manera Trump, como lo anunció, venía el desempleo de 400,000 personas en los Estados Unidos. Con esto de ponerle aranceles al carro chino y a productos importados, lo que Trump está propiciando es una gran inflación en los Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos están llorando por el precio de los productos, especialmente la vivienda y la comida, pues les va a subir más. O sea, Trump tiene que pensar y repensar, Trump, lo que va a hacer ahora que esté de presidente, ¿verdad? Pero como dije, lo que nos anima a todos es que dice que va a acabar con la guerra. En los Estados Unidos se ha implementado el robo de teléfonos. Muchos tienen que ver inmigrantes maleantes que se les han metido, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente llega a buscar un mejor futuro y a trabajar, pero también se han introducido incluso pandilleros como el Tren de Aragua y el Tren de los Llanos, que son narcotraficantes aliados de la María Corina Machado. Él se alió y les dio plata y les dio armas también, ¿verdad? Es la gran opositora de Maduro. Otra de las cosas que le dijo la Claudia Sheinbaum a Trump
es que el fentanilo, quien lo introduce a los Estados Unidos, no son, digamos, los carteles mexicanos, eso lo venden. Nunca se sabe quiénes compran allá, quienes lo introducen a los Estados Unidos, dice la presidenta mexicana, son los gringos de color blanco. Interesante ese diálogo que se dio con Trump, quien la trató con mucho respeto. México se da a respetar siempre y siempre se ha dado a respetar, independientemente de los gobiernos que ha tenido, ¿verdad? Pero lo más irrisorio de todo esto fue la payasada que hizo Bukele, que no está viendo que le está dando $2.000 millones a España a Zelensky para que se lo robe, ¿verdad? Porque es ladrón, según las denuncias de la prensa de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí anda, lo he dicho varias veces, la mujer de él con un carro ahí en París que vale $4 millones, Bugatti. Entonces, destinó a España, con la presión que ha habido con esto del Dana y las inundaciones, $3.000 millones. Entonces resulta como ofensivo, quiso quedar bien. Pero como le estorban los reales porque no son de él, sino del Estado salvadoreño, se los fue a dar al presidente de Costa Rica y se los agarró. Porque aquí en Centroamérica todos somos países pobres y $3 millones suenan. En España no. País desarrollado como la mayoría de los países europeos. Bueno, es todo por hoy. Y los invito para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.